Este año fue un hito para la delegatura porque logramos sacar 3 reglamentos técnicos metrológicos en un solo año. ¿Para qué? Para los contadores o medidores de servicios públicos de agua, energía y gas. Es decir, para asegurar que las mediciones de estos instrumentos sean confiables y que ya no exista una duda tan grande de nosotros como usuarios de servicios públicos, que es toda la población de Colombia en general, en relación sobre si las mediciones sí son o no son, o si las empresas de servicios públicos me están cobrando de más. Les damos la bienvenida a un nuevo Raya Conversa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia de que los productos y servicios que consumimos sean de calidad, pero además tengan esas medidas que se nos promete como consumidores. Y para este tema, que es sobre todo relevante en el día a día, en la cotidianidad, en nuestras compras, tenemos a una invitada. Ella es Beatriz Elena Sánchez, quien es la superintendente delegada para el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal en la Superintendencia de Industria y Comercio. Para hablar un poco de ella y de su recorrido, ella es abogada de la Universidad Javeriana y se ha especializado en derecho comercial, derecho corporativo, relacionados principalmente con el derecho cambiario y tributario, además de temas financieros y cumplimiento normativo. Durante 19 años ha asesorado a empresas multinacionales de la agroindustria, el sector farmacéutico, inmobiliario, financiero y de servicios. Como superintendente se encarga de garantizar el derecho de los usuarios a obtener productos y servicios de calidad. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, María Fernanda, por la invitación y a la revista Raya. Bueno, pues empecemos ahí sí desde lo más básico alrededor de la delegatura y quiero que hagamos una explicación para que quienes nos vean entiendan de qué va la delegatura, qué trabaja la delegatura. Bueno, es un poco complicado y largo y técnico el nombre, pero para entenderlo de una manera fácil y pedagógica es la delegatura que se encarga de los mercados regulados. Entonces manejamos temas relacionados con metrología legal. ¿Qué es la metrología? Es la ciencia de las mediciones. Todo lo que se mide, se cuenta y demás es de la metrología, no de la meteorología, que es la ciencia de Max Enríquez. Entonces, es eso, pero adicionalmente nosotros nos encargamos de los reglamentos técnicos. ¿Qué son los reglamentos técnicos? Son los estándares mínimos de calidad que deben cumplir ciertos productos e instalaciones para que sean seguras y nosotros como consumidores y como usuarios tengamos confianza en eso. Entonces, por ejemplo, tú confías en que la instalación de gas está bien hecha porque pues hay un sistema detrás de eso y no te vas a intoxicar ni vas a morir como ha pasado. Adicionalmente, pues revisamos también todas las regulaciones relacionadas con el control de precios, por ejemplo, en medicamentos, en leche cruda, en agroinsumos. Y pues por ahí en otro lado tenemos también a los evaluadores. Eso es lo que hacemos. Y esto tiene que ver mucho con medidas y con reglamentaciones. Y yo quiero hacer el foco un momento en las medidas. ¿Las medidas cambian de país, de continente, o hay una sola medida general mundial en la que se base este proceso? Bueno, imagínate que el tema de las mediciones viene de muchísimos siglos y de todas las culturas, entonces casi que era un tema esotérico, religioso y demás. Entonces, por ejemplo, en China estaban los patrones de medición para, por ejemplo, las cosechas, lo mismo también en Egipto, cuando tú te vas a otras partes del mundo, entonces aquí las culturas prehispánicas y demás, pero ¿cómo hacías para asegurar que esas mediciones que se den aquí en Colombia, es decir, que un litro aquí en Colombia corresponda al mismo litro en China? Pues detrás de eso hay todo un sistema y hay una revolución. Resulta que las mediciones generaron una revolución y fue la Revolución Francesa. Entonces, ¿por qué? Porque pues no es lo mismo, digamos, esto venía de los reyes, entonces casi que las medidas venían los codos, las pulgadas y un montón de medidas, los pasos y otras, pero no estaban estandarizados. Entonces, pues no es lo mismo el paso que da una persona que mide hoy en día 180 centímetros a una persona que mide 1,50. Entonces, por eso, digamos,
se vio la necesidad de estandarizar las mediciones y por ello, precisamente en 2025 estamos celebrando los 150 años de la Convención del Metro de París, que esto hace parte pues del Buró de Pesos y Medidas, entonces incluso hay un instituto de pesos y medidas en París donde están los patrones internacionales que se replicaron en absolutamente todo el mundo para que esas medidas fueran iguales y pues, ¿qué es lo que se hace en todos los países? Lo que se hacía era calibrarlos. ¿Qué es la calibración? Es simplemente una comparación de estándares. Entonces yo comparaba que esa medida, ese kilogramo que tenían guardado en el buró, entonces había una trazabilidad y yo iba comparando una medida con la otra, entonces llegaba al país, entonces en Estados Unidos, en Colombia, en Australia, en China, el instrumento pesaba lo mismo el metro. Entonces, durante 150 años hemos estado aplicando estas mediciones. Ya esto es un poquito más eh, tecnológico. Entonces, por ejemplo, el metro ya no es la barrita que estaba ahí porque de todas maneras los temas físicos pierden sus propiedades, entonces ahora se hace de una manera más tecnológica y con medidas pues que no van a cambiar. Entonces, hoy, precisamente en el mundo, solamente hay muy pocos países que no utilizan el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuál es el Sistema Internacional de Unidades? Los kilogramos, los metros, los litros, los centímetros, los miligramos. ¿Cuáles no son? Por ejemplo, cuando en la cafetería te venden en onzas, cuando en otras partes te venden en galones o cuando utilizamos medidas como por ejemplo las yardas, ese tipo de medidas no corresponden. Entonces, sí, podemos confiar en que las mediciones son las mismas y el mismo estándar para todo el mundo y en base a ello es que nosotros podemos comercializar y hoy en día en una economía tan globalizada es fundamental tener medidas. Gracias por esa explicación. Y ahí justamente tengo entendido que desde la delegatura también se hace una inspección y un control a los instrumentos de medidas como las balanzas, por ejemplo, las pesas o incluso los alcoholímetros. ¿Cómo es ese proceso de control que ustedes hacen de estos instrumentos de medida? En metrología, pues hay tres tipos de metrología. Está la metrología científica, la metrología industrial y la metrología legal. La metrología científica e industrial están a cargo del Instituto Nacional de Metrología. Entonces, por ejemplo, ellos son los encargados de medir el tiempo en Colombia. Entonces, ellos tienen un reloj de Celsius y ese reloj está en el Nacional de Metrología y da la hora legal de Colombia y pues nosotros tenemos una autonomía en la hora. Entonces, ellos manejan eso, lo mismo para las empresas y todo lo que son institutos científicos. Ahora lo que tiene que ver pues con lo que afecta a usuarios, transacciones, el comercio en general y temas de interés tiene que ver con la Superintendencia de Industria y Comercio que está encargada de la metrología legal. Nosotros pues tenemos dos funciones. Una que es los temas que son de índole regulatoria, es decir, nosotros regulamos instrumentos de medición para que las medidas sean confiables, pero también nosotros desarrollamos actividades de inspección, vigilancia y control para verificar que en el mercado las mediciones son confiables, tanto en los instrumentos como en los productos que nos entregan. Bueno, ¿y sobre qué instrumentos de medición ustedes han hecho este tipo de control? Bueno, pues básicamente nosotros hemos emitido regulaciones, por ejemplo, en instrumentos de pesaje no automático. ¿En qué se traduce? Básicamente son las balanzas que tú ves en los supermercados, también lo que son las básculas camioneras que ves en las carreteras, también hay control, por ejemplo, en las básculas que hay o las balanzas que ustedes ven en los aeropuertos y demás. Eso en esos instrumentos, pero también, por ejemplo, en los surtidores de combustible para validar pues que las estaciones de servicio te entreguen la cantidad de combustible, gasolina, CPM, pues que tú estás comprando, pero también nosotros tenemos otro tipo y el más importante es el reglamento técnico de productos preempacados, que ustedes se preguntarán qué es un producto preempacado. El producto preempacado simplemente es aquel que está en cualquier empaque
ya sea, por ejemplo, líquido o en cualquier presentación donde declaren una cantidad de contenido. Entonces, si por ejemplo te dicen que son 150 servilletas, pues entonces te deben entregar las 150 servilletas. Entonces, todo lo que esté en un empaque es un producto preempacado y nosotros tenemos control sobre ello. ¿Y ustedes cómo determinan sobre qué productos hacer el control? O sea, ¿es porque alguien pone alguna queja o ustedes tienen algún otro tipo de definición para decir vamos sobre estos productos o sobre estos servicios? Pues son dos procesos. Uno a nivel regulatorio, como les explicaba, y otro en nuestras campañas de inspección, vigilancia y control. En los temas de índole regulatoria, pues cuando nosotros o cualquier estado en el mundo emite lo que se llama un reglamento técnico, es decir, una norma o un estándar mínimo de cumplimiento que es obligatorio, pues básicamente es un obstáculo que se está dando al comercio, porque pues ya no existe la libertad de que tú eh, tengas un producto y lo hagas como tú quieres, sino que simplemente debes cumplir con ese estándar mínimo porque hay unos intereses superiores que debes proteger, como son la vida, la salud, la seguridad nacional incluso, o la confianza de los consumidores. Entonces, en ese sentido, es un proceso que es bastante largo. Nosotros hacemos lo que se denomina un análisis de impacto normativo. Eso es básicamente una definición de un problema y definir si hay necesidad de que el Estado intervenga en ello y hasta dónde debe intervenir y cuáles son las necesidades del mercado para hacerlo. Entonces nosotros hacemos todos esos estudios, sacamos la regulación muchas veces pues, basada en estándares internacionales. Entonces nosotros estamos homologados en la mayoría de reglamentos técnicos metrológicos en estándares internacionales y de hecho somos referentes a nivel internacional y hemos tenido muchos equipos de trabajo que han venido a capacitar equipos de todo el mundo, tanto en Latinoamérica como en Europa y también en África. Entonces sí somos potencia, por ejemplo, en los temas de preempacados. Y ya en los temas que son de control del mercado, pues digamos, como cualquier entidad de inspección, vigilancia y control o que hace surveillance a nivel mundial, pues tenemos unas limitaciones en los esfuerzos, entonces solamente podemos tomar muestras representativas y generar campañas que en efecto tengan impacto. Es decir, yo reviso denuncias, reviso cómo está el mercado, reviso el número de importaciones o, por ejemplo, reglamentos técnicos que sean de una aplicación nueva y teniendo en cuenta las necesidades que yo estoy evidenciando, defino dónde podría generar un mayor impacto, dónde se están generando incumplimientos que deben ser objeto de intervención y yo defino esas campañas, miro qué sectores voy a impactar, qué productos, digamos, qué comercializadores, en qué regiones y demás. Entonces eso hace parte de un análisis técnico muy juicioso que hacemos en la delegatura. Bueno, para ir aterrizando un poco esto que hemos venido hablando, quisiera que entráramos a por qué son importantes estos reglamentos y cómo se traducen en beneficio para las personas, para los consumidores, para los usuarios. Bueno, esta es una delegatura que hace una vigilancia y un cuidado silencioso de los consumidores y de los usuarios. ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando una persona, por ejemplo, se sube a un carro, se sube al Transmilenio o, por ejemplo, está en un hotel o en un gastrobar, pues confían que nada le va a pasar, que va a estar seguro, que sus hijos con los juguetes que compra en un almacén, pues también no van a estar intoxicados y demás. Entonces, ese es el tipo de controles que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, súper importante, nosotros velamos porque la seguridad y la vida de las personas se proteja. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, los reglamentos técnicos que tienen que ver con seguridad vial, entonces las llantas, los frenos, los acristalamientos para que en el momento en que el carro deba frenar, pues de verdad frene, que las llantas tengan el suficiente agarre,
que el cristal no vayas a sufrir heridas, sino que sea seguro. Lo mismo para tus hijos, que los juguetes, por ejemplo, no tengan contenidos de plomo o que las piezas sean muy pequeñas y vayan a generar asfixia. Todo eso lo revisamos nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros revisamos que haya un cumplimiento de lo que se denomina la conformidad. Entonces, básicamente hay unos exámenes de laboratorio, unas pruebas, y esos laboratorios nos entregan a nosotros unos certificados que se llaman certificados de conformidad. Nosotros revisamos eso a nivel documental, pero también dependiendo del producto, también mandamos a hacer pruebas. Por ejemplo, este año tuvimos una campaña muy chévere que fue relacionada con los cascos para motocicleta. ¿Por qué? Porque es que la vida de los usuarios de motocicleta está en el casco. Entonces, no se trata de pedir una certificación, se trata de que ese casco sí en efecto le salve la vida a las personas. Entonces, cogimos estos cascos y los enviamos a hacer pruebas de laboratorio para ver si cumplían con esos estándares mínimos. Esos son algunos de los ejemplos. Hay una reglamentación que ustedes han venido desarrollando y es alrededor del gas, el agua y la energía, que eso igual está en nuestra cotidianidad. ¿Por qué es importante esa reglamentación que han sacado adelante y en qué va ese proceso? Bueno, nosotros este año fue un hito para la delegatura porque logramos sacar 3 reglamentos técnicos metrológicos en un solo año. ¿Para qué? Para los contadores o medidores de servicios públicos de agua, energía y gas. Es decir, para asegurar que las mediciones de estos instrumentos sean confiables y que ya no exista una duda tan grande de nosotros como usuarios de servicios públicos, que es toda la población de Colombia en general, en relación sobre si las mediciones sí son o no son, o si las empresas de servicios públicos me están cobrando de más. Entonces, a partir del 4 de enero, vamos a empezar pues con un proceso de transición con estos reglamentos técnicos, donde básicamente durante 6 meses empieza a aplicarse el reglamento técnico. Digamos, todos los actores van a conocerlo y después hay un periodo de otros 12 meses para que ellos puedan, pues los que son propietarios del inventario puedan terminar el inventario que aún tienen disponible, y ya a partir de ese momento ya instalen estos medidores certificados. ¿Cómo va a ser esto? Pues esto sí quisiera que no se vaya a generar pues ninguna alarma ni nada. Básicamente es acabar con el stock, pero los usuarios de servicios públicos que aún tienen sus medidores y están funcionando bien, no tienen que cambiarlos. Entonces, esto aplica únicamente para los medidores nuevos a partir de 2026 o 2027. Sobre estos medidores de servicios públicos o contadores, es una deuda que nosotros teníamos a nivel Colombia, porque este tipo de regulaciones ya venían siendo aplicadas en el mundo hace más de una década en Latinoamérica, en otros países homólogos, más de 2 décadas, por ejemplo, en la Unión Europea, y esto asegura, pues digamos, que los consumidores estén tranquilos sobre las mediciones de sus servicios públicos y no existan tantas reclamaciones relacionadas con esto. Hay, en breve, ¿cuál es la diferencia que van a tener los medidores que ya están, que todos nosotros tenemos en nuestras casas, con los nuevos medidores? Como para que la gente le quede claro esa diferencia y no se vaya a alarmar. Tienen que cumplir con unos estándares mínimos de calidad, es decir, que aseguren que las mediciones son confiables. ¿Y cómo se asegura esto? Nosotros nos vamos a encargar que tanto en las importaciones de estos medidores como los fabricantes tengan que certificar la conformidad de estos instrumentos, es decir, que pasen las pruebas mínimas de calidad y con ello ya puedan ser instalados por las empresas de servicios públicos en sus residencias. Esto es únicamente para los servicios públicos domiciliarios. Esto es solamente para los servicios. Esto es únicamente para aquellos medidores que tienen que ver con servicio residencial. Ahí hay otro tema que me parece importante alrededor del trabajo de la delegatura y son las campañas, que entiendo pues es un conjunto integral de intervención que se realiza desde la delegatura. ¿Cuáles son esas campañas emblemáticas o que son, digamos, ilustrativas
alrededor del trabajo que hace la delegatura y que han podido desarrollar en esta administración? Bueno, hay unas campañas muy interesantes, pero solamente me voy a enfocar en tres. Hemos hecho múltiples campañas durante este año, enfocándonos, pues, digamos, en sectores donde podemos impactar de verdad, guiados por el Plan Nacional de Desarrollo adicionalmente, teniendo en cuenta temas de enfoque diferencial y también a nivel territorial, porque queremos también ir a los territorios y que sepa el consumidor de los territorios más alejados o de municipios PEP que también el Estado está ejerciendo control y que puede sentir que lo está protegiendo. Eso es parte de que ellos sientan la presencia del Estado. Por ejemplo, en los temas de metrología legal quisimos apostarle a la soberanía alimentaria. ¿Cómo? Haciendo una revisión de lo que son los insumos agrícolas, como por ejemplo la urea y otro tipo de semillas y demás, y por ejemplo en los concentrados para los animales. ¿Para qué? Para verificar que en toda la cadena de producción pues se estén entregando las cantidades que se anuncian. Entonces hicimos las mediciones de este tipo de productos para validar porque cualquier tema que implique un mayor costo o por una menor cantidad pues implica un mayor costo para el productor y por ende se van a aumentar los precios de los alimentos en Colombia, hortalizas, frutas y demás. Eso lo hicimos en los temas metrológicos, lo mismo que en temas de canasta familiar. Entonces, productos básicos de la canasta familiar les aseguramos, por ejemplo, a los consumidores que los productos de aseo, si tuvieran las cantidades correspondientes, lo hicimos en cremas para dientes, hicimos por primera vez la medición de la longitud de los rollos de papel higiénico, shampoos, cremas y este tipo de cosas que impactan el bolsillo de los colombianos y la canasta familiar. Por eso te digo que es una vigilancia silenciosa. Cuando tú como consumidor llegas y compras uno de estos productos, tú confías en que en efecto el comerciante te está entregando la cantidad que te anuncia y nosotros nos aseguramos de eso. Entonces, en metrología legal fue esa nuestra campaña. En los temas de reglamentos técnicos, quisimos enfocarnos en una campaña muy interesante relacionada con RETI, es decir, el reglamento técnico de todas las instalaciones eléctricas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros recibimos algunas quejas relacionadas con proyectos de construcción nuevos cuando empiezan a habitarlos las personas. Resulta que en definitiva todas las instalaciones eléctricas deben ser seguras, es decir, deben asegurarse pues que no vayamos a tener problemas, que no vayamos a tener descargas eléctricas o cualquier tipo de riesgo que ponga en peligro a las personas y a sus vidas. ¿Qué encontramos nosotros? Y va directamente ligado con derechos constitucionales. Tú dirás que tiene que ver un cable eléctrico con un derecho constitucional como la vida o como la salud. Pues resulta que hay proyectos nuevos que están entregando con instalaciones provisionales. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas instalaciones provisionales solamente tienen cierta capacidad y no están conectadas, por ejemplo, a la red eléctrica nacional o a la empresa de servicios públicos. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues para que no tener que pagar los derechos sobre ello. ¿Qué pasó? Estas infraestructuras no soportaron. Muchos habitantes de estos conjuntos residenciales se vieron gravemente afectados. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en un edificio, pues tú necesitas bombas que funcionan con electricidad para que suba el agua, entonces era un problema de salubridad para todo el mundo. Adicionalmente, pues tenías que subir y bajar escaleras, esto afectaba a las personas con movilidad reducida. Adicionalmente, por ejemplo, las personas que son oxígeno dependientes y deben estar conectadas, pues tampoco podían utilizar los aparatos correspondientes y esto afectó derechos constitucionales. Y otra campaña que hicimos fue en los temas de control de precios relacionados con medicamentos para la salud y el bienestar de las mujeres. En los temas de planificación familiar, pues somos 12,7 millones de mujeres en edad reproductiva. Entonces, estos medicamentos sirven no solamente para los temas reproductivos, sino también para trabajar temas de, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico y otro tipo de afectaciones.
y estos medicamentos debe suministrarlos el Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Qué hacemos nosotros como delegatura? Nosotros revisamos que todos los actores y agentes del sistema de salud paguen los precios máximos que están autorizados por el Ministerio de Salud a través de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Ahí, ¿ustedes cómo han hecho para llevar esta labor fuera de Bogotá? O sea, de llegar a los territorios, de llegar a distintos municipios, pues precisamente porque en todo lado está el tema de la calidad, de la metrología y de la regulación de los productos y servicios. Dependiendo del territorio, nosotros ajustamos el tipo de campaña. Entonces, hemos querido hacer campañas con enfoque diferencial y, por ejemplo, estuvimos realizando una campaña en Leticia para validar que el contenido del agua embotellada sí estuviera acorde con lo ofrecido. Entonces, esa es una. Adicionalmente, pues digamos, en metrología legal tenemos acceso a los 32 departamentos del país y a casi 700 municipios de todo el territorio nacional. Eso es un poquito más de la mitad de los municipios del país. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí voy a lanzar una cuña, cuando ustedes vayan a un supermercado pueden fijarse que hay una etiqueta o un sticker amarillo que dice conforme con una fecha. Lo mismo en los surtidores de combustible. Eso significa que estos organismos autorizados de verificación metrológica han hecho las verificaciones correspondientes a estos instrumentos y que esos instrumentos son confiables. Por ejemplo, en las básculas camioneras también tenemos uno de estos agentes y los mismos transportadores piden este sello como garantía de que la medición sí va a ser confiable y que la carga que ellos llevan sí va a pesar lo que es. Ahora bien, en los temas de enfoque diferencial también quisimos hacer una campaña importante en relación con los campesinos, quienes son unos sujetos de especial protección en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos a cargo el control del precio de la leche cruda al productor, es decir, que a nuestros campesinos les paguen el litro con la metodología para el pago que ha sido definida por el Ministerio de Agricultura. Esto venía haciéndose un tema de sensibilizaciones de una manera muy limitada, es decir, se asistía a todo el territorio nacional, pero solamente por cada visita impactábamos a 2 o 3 personas, lo cual pues no corresponde con la importancia del tema. Quisimos desarrollarlo a través de unas ferias superinstitucionales donde quise articular toda la oferta institucional a favor de los campesinos para que ellos no solamente conozcan la metodología para el pago correcto de su leche o de su producto y puedan tener unas condiciones dignas de ingresos, sino que también estuvimos integrados con el SENA para que les diera capacitaciones y supieran cómo poder acceder a unos mejores ingresos a través de eh, subir un poquito pues, en la cadena de valor. Adicionalmente, estuvimos con el Banco Agrario y con Finagro para que les enseñaran sobre todos los temas de formalización, líneas de crédito y demás. Adicionalmente, pues con las cámaras de comercio, con la unidad solidaria, para que les enseñara cómo asociarse y saber que entre ellos, pues, tenían herramientas para poder llevar y tener unos mejores precios y tener a través de la asociatividad mejores condiciones. Y todo esto lo hicimos pues tanto en UAT como en Cumbal, en Nariño y también en Santa Rosa de Osos. En total tuvimos una asistencia de más de 1.100, 1.200 personas que hemos impactado en año y medio, que yo creo que es bastante importante. Claro, significativo ese número. Ya para ir cerrando, Beatriz, yo quisiera que nos pudieras dar unos tips para quienes nos van a ver y nos van a escuchar. ¿En qué sentido? Pues que uno como consumidor y como usuario pues no tiene muy claro la metrología ni tampoco este tema de las balanzas, nadie cargue como con una balanza bajo el brazo para poder justamente hacer ese proceso también de control desde la ciudadanía, de veeduría desde la ciudadanía. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para quienes nos van a ver, quienes nos van a escuchar,
alrededor de esa veeduría en la calidad de los productos y servicios? Bueno, primero, en la calidad de las mediciones, que tengan muy presente que tanto en los surtidores de combustible como en las balanzas de los supermercados pueden encontrar estos stickers amarillos y que si no, pues pueden exigirlos. Y eso implica que se ha hecho la verificación y que es confiable la medición. ¿Esto para qué? Para productos como por ejemplo las carnes, las verduras, el mismo queso. Entonces, es súper importante. Dos, que sepan que cuando encuentran que no les están dando las cantidades en los productos preempacados, tienen alguien que los defiende, es la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. Y tercero, para que los productos que consumen y que son importantes y relevantes, por ejemplo, los cascos para motocicleta, incluso las prendas de vestir, ellos puedan definir que las características que están en el etiquetado de estos productos les aseguran que son productos certificados y que cumplen con estos requisitos mínimos y que adicionalmente puedan pedir estos certificados a los comercializadores. ¿Y cuáles son los retos que se vienen para el próximo año? Yo creo que el principal reto es que ya se vence la designación de estos organismos autorizados de verificación metrológica y tenemos que generar pues toda la convocatoria para que esto se dé a partir de 2027, haciendo la designación el próximo año, aumentando la cantidad de instrumentos de medición. Vamos a llegar incluso a las balanzas de los servicios postales, a los generadores de carga y otros actores, y queremos llegar pues a muchísimos más municipios del territorio nacional. Yo creo que ese es el principal reto que tenemos el próximo año, adicional a la correcta aplicación de los reglamentos técnicos relacionados con los medidores de servicios públicos domiciliarios, donde tenemos el reto de que las empresas de servicios públicos apliquen de una manera correcta esta regulación. Bueno, pues muchos éxitos en esa labor para el próximo año y a ustedes muchas gracias por seguir este Raya Conversa. Este capítulo fue gracias a la alianza entre la revista Raya y la Superintendencia de Industria y Comercio para acercar los derechos de los consumidores y los usuarios a quienes nos escuchen y quienes nos ven.